¿Alguna vez te has preguntado cómo los objetos que te rodean pueden influir en tu vida? Desde un sencillo espejo hasta una planta en el rincón de tu hogar, cada elemento a tu alrededor lleva consigo una energía única. Estas vibraciones invisibles no solo afectan tu entorno, sino también tu bienestar emocional, físico y espiritual. Pero, ¿qué ocurre si no somos conscientes de estas energías? Hoy, te invitamos a explorar este fascinante tema, el impacto de los objetos cotidianos en nuestra energía personal y cómo podemos protegernos de influencias negativas. Bienvenido a Sabiduría Budista, el espacio donde las antiguas enseñanzas budistas se convierten en herramientas prácticas para transformar tu vida. En este video, aprenderemos cómo identificar la energía de los objetos que nos rodean y cómo limpiarlos para que contribuyan a nuestro bienestar. Quédate con nosotros hasta el final para descubrir técnicas efectivas y consejos basados en el budismo Zen. La conexión entre el budismo Zen y la energía. En el corazón del budismo Zen se encuentra la creencia de que todo en el universo está interconectado. Cada objeto, lugar e interacción emana una vibración que, aunque no siempre percibamos de manera consciente, tiene un impacto directo en nuestra vida. Los espejos, las plantas, las joyas e incluso los colchones que utilizamos diariamente no son solo objetos funcionales, son portadores de energía que puede influir en nuestra paz interior y equilibrio emocional. Esta perspectiva no es exclusiva del budismo. Culturas como la China, a través del concepto de Chi, o la India, con su noción de prana, han reconocido desde hace siglos la importancia de la energía en el entorno. Estas tradiciones enseñan que, al igual que cuidamos de nuestro cuerpo físico, debemos prestar atención a la energía que nos rodea y a cómo interactuamos con ella. Por ejemplo, un espejo en tu hogar no solo refleja tu imagen, también puede actuar como un portal que absorbe y refleja las vibraciones de quienes lo han usado o de los lugares en los que ha estado. Sin la limpieza energética adecuada, podrías estar introduciendo influencias perturbadoras en tu vida. Ejemplos del impacto energético de los objetos. Consideremos la historia de Ayumi, una mujer que adquirió una joya antigua en un mercado de pulgas. La pieza era hermosa, pero desde el momento en que comenzó a usarla, experimentó cambios en su estado de ánimo. Se sentía más ansiosa, inquieta e incluso experimentaba pesadillas. Solo cuando un amigo le sugirió limpiar energéticamente la joya, Ayumi notó una diferencia. Después de purificarla con salvia y cuarzo, su tranquilidad regresó y la energía que proyectaba cambió por completo. Este es solo un ejemplo de cómo los objetos pueden influir en nuestras emociones y bienestar. Otro caso común es el de los colchones. Durante años, un colchón puede absorber la energía de las personas que lo usan, tanto positiva como negativa. Cambiar de colchón o limpiarlo regularmente puede marcar una gran diferencia en la calidad del sueño y en el estado de ánimo general. Métodos de limpieza energética. El budismo Zen ofrece diversas prácticas para purificar los objetos y devolverles una vibración positiva. Estos métodos son simples, efectivos y pueden incorporarse fácilmente en nuestra rutina diaria. 1. Luz solar. Exponer los objetos a la luz solar durante unas horas es una de las formas más simples de limpieza energética. La luz del sol tiene propiedades purificadoras que eliminan las vibraciones negativas y revitalizan la energía de los objetos. 2. Incienso o salvia. Pasar el humo de salvia o incienso alrededor de un objeto ayuda a liberar las energías estancadas. Esta práctica es especialmente útil para objetos como joyas, libros y espejos. Tercera, vibraciones sonoras. Los cuencos tibetanos y las campanas generan vibraciones que rompen la energía estancada
y permiten que el objeto recupere su equilibrio. Este método es ideal para limpiar espacios y objetos grandes, como muebles o cuadros. 4. Cristales. Colocar cristales como cuarzo transparente o amatista cerca de un objeto puede amplificar su energía positiva. Estos cristales actúan como purificadores naturales y son particularmente útiles para joyas y plantas. 5. Agua y sal. Para objetos resistentes al agua, sumergirlos en una mezcla de agua y sal durante unas horas puede ser una solución efectiva. La sal absorbe las vibraciones negativas y el agua ayuda a neutralizarlas. Incorporar estas prácticas en nuestra rutina no solo protege nuestro entorno, sino que también refuerza nuestra conexión con los objetos que elegimos conservar. La importancia de elegir conscientemente. Uno de los principios fundamentales del budismo zen es vivir con atención plena, lo que implica ser conscientes de las decisiones que tomamos y de cómo éstas afectan nuestro bienestar. Esto incluye reflexionar sobre los objetos que aceptamos en nuestra vida. Cuando alguien nos regala un objeto, ya sea un libro, una planta o una prenda de ropa, es importante considerar qué energía podría estar trayendo consigo. Por ejemplo, una prenda que fue usada durante momentos de tristeza o conflicto puede cargar con esa energía y transmitirla a quien la usa. Limpiar la prenda antes de utilizarla no solo elimina las vibraciones negativas, sino que también le da un nuevo propósito en nuestra vida. El acto de limpiar energéticamente un objeto no es solo un ritual simbólico, sino una forma de mostrar gratitud y respeto por lo que éste representa. Además, es una manera de garantizar que todo lo que nos rodea esté en armonía con nuestras intenciones y metas personales. Reflexión de esta primera parte. Ser conscientes de la energía que nos rodea es una habilidad esencial para quienes buscan vivir en equilibrio y plenitud. El budismo zen nos enseña que cada elección que hacemos, incluso aquellas que parecen insignificantes, tiene un impacto profundo en nuestra vida. Al aprender a identificar y purificar las energías de los objetos cotidianos, estamos creando un entorno que no solo es físicamente acogedor, sino también espiritualmente nutritivo. En las siguientes secciones exploraremos con mayor detalle 9 tipos de objetos y su impacto en nuestra energía personal. Descubrirás cómo protegerte de influencias negativas y cómo transformar tu entorno en un santuario de paz y positividad. Quédate con nosotros en este viaje hacia una vida más consciente y en sintonía con las enseñanzas del Zen. Los espejos y su impacto energético en nuestras vidas. Desde tiempos inmemoriales, los espejos han sido objetos rodeados de misterio y simbolismo. Aunque a primera vista parecen simples superficies reflectantes, su energía y poder simbólico han capturado la atención de diversas culturas y tradiciones espirituales. En el budismo zen, se les atribuye una capacidad especial para absorber y reflejar energía, actuando como portales entre el mundo físico y el espiritual. Esta perspectiva no solo nos invita a reflexionar sobre el lugar que ocupan los espejos en nuestras vidas, sino también sobre la importancia de mantener su energía en equilibrio. Los espejos a través de la historia y las culturas. En muchas tradiciones antiguas, los espejos eran considerados herramientas de gran poder espiritual. En la cultura china, por ejemplo, el Feng Shui utiliza espejos para manipular el flujo del Qi, energía vital, en un espacio. Un espejo correctamente colocado puede atraer prosperidad y armonía, mientras que uno ubicado de forma incorrecta podría generar conflictos y desequilibrio. En la mitología japonesa, los espejos son objetos sagrados que conectan el mundo terrenal con el divino. Se cree que tienen la capacidad de revelar verdades ocultas y reflejar el alma de quien los utiliza. Por otro lado, en Occidente, los espejos han estado rodeados de supersticiones, como la famosa creencia de que romper uno trae 7 años de mala suerte. Estas ideas
reflejan una comprensión universal de que los espejos son mucho más que simples objetos decorativos. En el contexto del budismo zen, los espejos simbolizan la claridad mental y la autoobservación. Representan la capacidad de vernos a nosotros mismos y a nuestro entorno tal como son, sin juicios ni distorsiones. Sin embargo, también se reconoce que estos objetos pueden acumular energías negativas, lo que subraya la importancia de mantenerlos limpios, tanto física como energéticamente. La energía de los espejos. ¿Cómo nos afectan? Los espejos son receptores y transmisores de energía. Pueden reflejar tanto vibraciones positivas como negativas, dependiendo de su entorno y de las emociones de quienes los han utilizado. Por ejemplo, un espejo en una habitación donde frecuentemente hay discusiones puede retener esa energía conflictiva y proyectarla de vuelta al espacio. Esto es especialmente relevante en el caso de los espejos antiguos o de segunda mano. Imagina adquirir un espejo que estuvo presente en momentos de tristeza o conflicto. Aunque su superficie luzca impecable, su energía puede estar cargada de emociones no resueltas. Estas vibraciones pueden manifestarse en forma de sensaciones de incomodidad, tensión o incluso alteraciones en el estado ánimo de quienes habitan el espacio. Historias de energías en espejos. Para ilustrar esta idea, compartimos la historia de Akira, un hombre que adquirió un espejo antiguo en una feria de antigüedades. Encantado por su diseño único, lo colocó en su sala de estar sin pensarlo demasiado. Sin embargo, poco después de llevarlo a casa, Akira notó que su hogar se sentía diferente. La atmósfera era pesada y su familia comenzó a experimentar conflictos inexplicables. Al investigar más sobre el espejo, descubrió que había pertenecido a una familia que atravesó una tragedia. Con la ayuda de un practicante espiritual, Akira realizó una limpieza energética del espejo y de su hogar, logrando restaurar la armonía. Esta historia es un recordatorio de que los objetos que llevamos a nuestros espacios tienen un impacto significativo en nuestro bienestar. Ser conscientes de esto nos permite tomar decisiones más informadas y proteger nuestra energía personal. Prácticas de limpieza energética para espejos. El budismo, Zen, nos enseña que la limpieza espiritual es esencial para mantener un entorno equilibrado. Los espejos, debido a su capacidad para absorber energía, requieren una atención especial. A continuación, compartimos algunas técnicas efectivas para purificar la energía de los espejos. 1. Ahumar con salvia o palo santo. La salvia y el palo santo son conocidos por sus propiedades purificadoras. Enciende uno de estos elementos y deja que el humo envuelva el espejo mientras visualizas cómo las energías negativas se disuelven. 2. Uso de vibraciones sonoras. Tocar un cuenco tibetano o hacer sonar una campana cerca del espejo puede romper las energías estancadas y restaurar la armonía. Las ondas sonoras actúan como una herramienta para limpiar vibraciones no deseadas. Tercera exposición a la luz solar. La luz del sol es un purificador natural. Coloca el espejo en un lugar donde reciba luz solar directa durante varias horas. Esto no solo lo limpiará energéticamente, sino que también lo recargará con energía positiva. Cuarto, uso de cristales. Colocar cristales como el cuarzo transparente o la turmalina negra cerca del espejo puede ayudar a neutralizar las energías negativas. Estos cristales actúan como imanes energéticos que transforman las vibraciones densas en energía ligera y equilibrada. 5. Agua y sal. Si el diseño del espejo lo permite, limpia su superficie con agua salada. Mezcla agua con sal marina y utiliza un paño para limpiar suavemente el marco. Visualiza que la energía negativa se disuelve mientras realizas este proceso. La importancia de la ubicación de los espejos. La colocación de los espejos también influye en la energía que proyectan.
Aquí algunos consejos basados en las enseñanzas del Feng Shui y el budismo Zen. Evita colocar espejos frente a la cama. Se cree que esto puede interferir con el descanso y amplificar las energías inquietas durante la noche. Coloca espejos en lugares donde reflejen elementos naturales, como plantas o luz del sol. Esto amplifica la energía positiva y crea una atmósfera de armonía. Asegúrate de que los espejos no reflejen desorden o espacios caóticos, ya que esto podría multiplicar esas energías negativas. Reflexión sobre los espejos. Los espejos son una poderosa herramienta energética que puede enriquecer nuestras vidas si se utilizan y cuidan adecuadamente. Al ser conscientes de su energía y de los rituales necesarios para mantenerlos en equilibrio, podemos transformar nuestro entorno en un espacio de paz y positividad. En el budismo Zen, cada objeto que nos rodea tiene un propósito y una energía. Los espejos, con su capacidad única para reflejar tanto el mundo físico como el espiritual, nos invitan a vivir con atención plena y a tomar medidas conscientes para proteger nuestra energía. Al adoptar estas prácticas, no solo mejoramos la calidad de nuestra energía personal, sino que también creamos un entorno más armonioso para nuestro bienestar. La energía de los objetos y su impacto en nuestra vida diaria. ¿Te has detenido alguna vez a pensar cómo los objetos que usamos o que forman parte de nuestro entorno pueden influir en nuestras emociones, pensamientos e incluso en nuestra salud? Según el budismo Zen, cada objeto con el que interactuamos contiene una energía que puede afectar positiva o negativamente nuestra vida. Esta energía puede ser una fuente de armonía o un foco de desequilibrio. Entender esta conexión es clave para mejorar nuestra calidad de vida y alcanzar un estado de bienestar integral. La energía como puente invisible. El budismo Zen nos enseña que todo en el universo está interconectado por medio de la energía. No solo las personas, los animales o las plantas, sino también los objetos inanimados que poseen una especie de memoria energética. Este concepto, aunque pueda parecer abstracto, es fundamental para entender cómo los objetos pueden influir en nuestra vida diaria. Por ejemplo, un anillo heredado de un ser querido puede transmitirnos sensaciones de amor, protección o nostalgia, mientras que un objeto adquirido de segunda mano podría cargar energías desconocidas de su propietario anterior. Este principio nos invita a ser conscientes de los objetos que elegimos mantener en nuestro espacio personal y la energía que estos pueden aportar. Los espejos, ventanas energéticas. Entre los objetos más interesantes y enigmáticos están los espejos. En muchas tradiciones espirituales, los espejos se consideran portales energéticos. Se dice que reflejan no solo nuestra imagen física, sino también nuestra energía y la del ambiente en el que se encuentran. Por esta razón, un espejo ubicado en un espacio cargado de tensión puede reflejar esas mismas vibraciones en quienes lo usan. En el Feng Shui, por ejemplo, se cuida mucho la colocación de los espejos para dirigir el flujo de energía de manera armónica. Si no se colocan adecuadamente, pueden amplificar energías negativas o desviar las positivas. En el budismo Zen, se recomienda realizar limpiezas regulares de los espejos, especialmente si han estado en espacios de conflicto. Métodos como el uso de salvia, vibraciones sonoras con cuencos tibetanos o incluso la exposición a la luz solar pueden ayudar a purificarlos y equilibrar su energía. La ropa, un reflejo de quienes somos. La ropa que usamos no solo protege nuestro cuerpo, sino que también absorbe y refleja nuestra energía. Esto es especialmente relevante cuando se trata de ropa usada. Imagina comprar un abrigo en una tienda de segunda mano. Aunque parezca una buena adquisición, podría estar cargado con las emociones, pensamientos e incluso experiencias del propietario anterior. Para evitar posibles influencias negativas, es esencial limpiar energéticamente la ropa antes de usarla. Un método simple y efectivo
es lavar la prenda con un poco de sal disuelta en el agua, ya que la sal es conocida por sus propiedades purificadoras. También se puede colgar la ropa bajo la luz del sol, permitiendo que los rayos solares actúen como un purificador natural. Los colchones y su impacto en nuestro descanso. Uno de los objetos que más influyen en nuestra energía diaria es el colchón. Pasamos alrededor de un tercio de nuestra vida durmiendo, lo que convierte a los colchones en receptores de una gran cantidad de energía emocional y física. Si no se limpian regularmente, pueden acumular energías negativas que afectan la calidad de nuestro sueño y, por ende, nuestro bienestar general. El budismo Zen sugiere exponer el colchón a la luz del sol para limpiarlo de energías acumuladas. También se pueden usar vibraciones sonoras, como las generadas por un cuenco tibetano, para dispersar las energías estancadas. Además, cambiar regularmente las sábanas y mantener un ambiente limpio en el dormitorio contribuye a un descanso más reparador. Las joyas, pequeños portadores de energía. Las joyas, debido a su contacto constante con nuestra piel, tienen una conexión muy íntima con nuestra energía personal. Por ello, es fundamental ser conscientes de su procedencia y del impacto que pueden tener en nuestra vida. Una joya heredada puede transmitirnos amor y fortaleza, pero si proviene de alguien que pasó por momentos difíciles, también podría llevar una carga emocional negativa. Para limpiar las joyas, se puede sumergirlas en agua salada durante unas horas o exponerlas al humo de incienso purificador, como la salvia o el sándalo. Este proceso ayuda a liberar cualquier energía acumulada y a restaurar la pureza de las piezas. La conexión con los objetos financieros. Objetos como carteras, bolsos y cajas fuertes están directamente relacionados con nuestra energía financiera. Según las enseñanzas Zen, mantener estos objetos en buen estado y organizados puede influir positivamente en nuestras finanzas. Por el contrario, una cartera desordenada o rota puede simbolizar caos y descontrol en nuestra vida económica. Una práctica recomendada es colocar un cristal de citrino o aventurina verde dentro de la cartera para atraer prosperidad. Además, se puede realizar una limpieza energética utilizando luz solar o vibraciones sonoras para renovar la energía del objeto. Rituales para un entorno equilibrado. Los rituales juegan un papel importante en el mantenimiento de un entorno energético saludable. Antes de incorporar un nuevo objeto a nuestra vida, podemos realizar un pequeño ritual de bienvenida. Esto implica agradecer por los beneficios que traerá y purificarlo utilizando métodos como la sal, el humo de incienso o la luz solar. De igual forma, cuando decidimos deshacernos de un objeto, es importante hacerlo de manera consciente. Agradecerle por su servicio y dejarlo ir con gratitud cierra el ciclo energético, permitiendo que la energía fluya libremente en nuestra vida. El hogar como reflejo de nuestro interior. Nuestro hogar no es solo un lugar físico, es un reflejo de nuestro estado mental y emocional. Cuando nuestro entorno está lleno de objetos cargados de energía negativa, esto puede manifestarse en forma de estrés, ansiedad o conflictos. Por el contrario, un espacio limpio y armonioso puede fomentar la paz, la creatividad y el bienestar. Incorporar prácticas como el uso de cristales, inciensos y música relajante puede transformar nuestro hogar en un santuario energético que apoye nuestro crecimiento personal y espiritual. Invitación a la reflexión. Ahora que hemos explorado la conexión entre los objetos y nuestra energía, te invito a reflexionar. ¿Qué objetos en tu vida podrían estar afectando tu bienestar? ¿Cómo puedes empezar a limpiar y equilibrar tu entorno para fomentar una energía más positiva? Comparte tu experiencia en los comentarios y deja esta afirmación. Declaro con gratitud y conciencia que mi espacio está lleno de energía positiva y armonía. Al hacerlo,
contribuirás a la energía colectiva de esta comunidad, fortaleciendo no solo tu bienestar, sino también el de quienes te rodean, transformando tu entorno en un santuario de energía positiva. El budismo Zen enseña que nuestro entorno es un reflejo directo de nuestra mente y emociones. Si bien es cierto que los objetos pueden influir en nuestra energía, también nosotros podemos influir activamente en la energía de nuestro entorno. En esta parte exploraremos cómo transformar cada rincón de tu hogar en un santuario de energía positiva, alineado con tus valores espirituales y emocionales. La importancia de la limpieza energética del espacio. Así como limpiamos físicamente nuestra casa para mantenerla ordenada, también es fundamental realizar limpiezas energéticas. El desorden, los objetos rotos y las energías estancadas pueden afectar nuestro bienestar de maneras sutiles pero significativas. En el budismo Zen, se cree que el flujo de energía, o ki, debe mantenerse en constante movimiento para evitar la acumulación de vibraciones negativas. Un ejemplo clásico es el uso de incienso o salvia para purificar espacios. Al quemar incienso, el humo se dispersa por las habitaciones, llevando consigo cualquier energía estancada y creando una atmósfera más ligera y armoniosa. Además, acompañar este proceso con una intención clara, como transformar este espacio en un lugar de paz y crecimiento, potencia los efectos. Consejo práctico. Dedica un día a la semana para realizar una limpieza energética en tu hogar. Puedes usar sal gruesa en las esquinas de las habitaciones para absorber energías negativas y luego desecharla de manera consciente. Este acto simbólico también sirve como recordatorio de la importancia de liberar aquello que ya no nos sirve. La disposición del mobiliario y su impacto en la energía. El modo en que disponemos los muebles y objetos en nuestra casa puede influir significativamente en la energía que fluye a través de ella. En el Feng Shui, una filosofía que complementa al budismo Zen, se enfatiza la importancia de permitir que el chi fluya libremente. Por ejemplo, colocar muebles de manera que bloqueen puertas o ventanas puede dificultar este flujo y crear sensación de pesadez. En el contexto Zen, se busca una disposición minimalista, donde cada objeto tenga un propósito claro. Un espacio despejado no solo mejora la energía, sino también la claridad mental. Imagina entrar a una habitación ordenada y bien iluminada, donde cada elemento está alineado con una intención positiva. Este simple cambio puede transformar tu perspectiva y promover la calma. Consejo práctico. Reorganiza tu espacio pensando en cómo te hace sentir. Retira los muebles que no uses. Evita el exceso de decoración y prioriza colores neutros y naturales para crear una sensación de tranquilidad. La energía de los elementos naturales. Introducir elementos naturales en nuestro hogar es una forma poderosa de equilibrar la energía. Las plantas, por ejemplo, no solo embellecen los espacios, sino que también purifican el aire y aportan una energía vital refrescante. En el budismo Zen, las plantas simbolizan vida y crecimiento, recordándonos la importancia de nutrir nuestras raíces para florecer. Por otro lado, los cristales son conocidos por sus propiedades energéticas. La amatista, por ejemplo, puede colocarse en dormitorios para fomentar un sueño reparador, mientras que el cuarzo transparente amplifica la energía positiva y disipa la negativa. Consejo práctico. Agrega plantas a tu hogar, como el bambú de la suerte o el aloe vera, que son fáciles de cuidar y tienen propiedades energéticas. Coloca cristales en puntos clave, como la sala de estar o el dormitorio, y recuerda limpiarlos regularmente con agua o luz solar para mantener su energía activa. El poder de la luz y el sonido. La luz es un elemento esencial en la configuración de un espacio energético. La luz natural, en particular, tiene el poder de elevar nuestro estado de ánimo y purificar el ambiente.
En el budismo zen, se considera que la luz simboliza la sabiduría y la claridad, dos cualidades fundamentales en nuestro camino hacia la paz interior. El sonido también juega un papel importante. Las campanas, los cuencos tibetanos y la música suave pueden transformar instantáneamente la energía de un lugar. Estas vibraciones no solo limpian energéticamente el espacio, sino que también tienen un efecto calmante en nuestra mente. Consejo práctico: abre las cortinas durante el día para dejar entrar la mayor cantidad de luz natural posible. Si la luz natural es limitada, opta por lámparas con luz cálida y coloca velas en lugares estratégicos para crear una atmósfera acogedora. Complementa esto con sesiones diarias de meditación, acompañadas de sonidos relajantes. Rituales diarios para mantener la energía positiva. Adoptar rituales diarios es una manera efectiva de mantener un entorno energéticamente equilibrado. Estos rituales no tienen que ser complicados. Lo importante es la intención con la que se realizan. Por ejemplo, dedicar unos minutos cada mañana a expresar gratitud por tu hogar y las personas que lo habitan puede transformar la energía del día. El encendido de inciensos o velas aromáticas también puede convertirse en un ritual poderoso. El aroma del sándalo, por ejemplo, es conocido por su capacidad para calmar la mente y atraer energías positivas. Consejo práctico: crea un rincón especial en tu casa donde puedas realizar estos rituales. Incluye elementos como una pequeña fuente de agua, velas, inciensos y tal vez una estatuilla o imagen que te inspire. Dedica unos minutos al día para conectar contigo mismo y con tu entorno. La gratitud como herramienta de transformación. El poder de la gratitud no puede subestimarse. En el budismo zen, la gratitud es una de las prácticas más importantes para cultivar la paz interior y fortalecer nuestra relación con el entorno. Agradecer a los objetos por su función y a los espacios por albergarnos nos conecta con la energía positiva del universo. Un ejemplo poderoso es el de Marie Kondo, una experta en organización que incorpora principios zen en su método. Antes de desechar un objeto, agradece por el servicio que prestó. Este acto, aunque sencillo, cierra el ciclo energético y permite que la energía fluya con libertad. Consejo práctico: cada noche, antes de dormir, dedica unos minutos a reflexionar sobre 3 cosas por las que te sientas agradecido en tu hogar. Este ejercicio fortalecerá tu conexión con el espacio y fomentará una energía positiva constante. Invitación a la acción. Ahora que conoces cómo transformar tu entorno en un santuario de energía positiva, te invito a poner en práctica estos consejos. Empieza por un rincón de tu casa y observa cómo cambia la atmósfera. ¿Qué objetos o prácticas podrías incorporar para fomentar la paz y la armonía? Comparte tu experiencia en los comentarios y recuerda dejar esta afirmación: mi hogar es un refugio de energía positiva y equilibrio. Este pequeño gesto no solo reforzará tu compromiso, sino que también inspirará a otros a unirse en este camino, integrando la conciencia energética en tu vida cotidiana. El camino hacia una vida equilibrada y espiritualmente enriquecedora no solo depende de transformar el entorno, sino también de integrar prácticas conscientes en cada aspecto de nuestra rutina diaria. El budismo zen nos enseña que cada acción, por más pequeña que parezca, tiene el poder de impactar nuestra energía y bienestar. En esta última parte, exploraremos cómo llevar la conciencia energética más allá de tu hogar y aplicarla en tus interacciones, hábitos y decisiones cotidianas. El poder de las intenciones en cada acción. Cada acción que realizamos, desde cocinar hasta caminar, lleva consigo una energía. En el budismo zen, se valora la intención detrás de cada movimiento, ya que ésta define la calidad energética que aportamos al mundo. Por ejemplo, preparar una comida con gratitud y amor no solo nutre el cuerpo,
sino que también eleva la vibración del ambiente y de quienes la consumen. Imagina comenzar tu día preparando una taza de té. En lugar de hacerlo de manera automática, enfócate en el proceso. Siente el aroma de las hojas. Observa cómo cambia el color del agua y agradece por el momento de calma que estás creando. Este nivel de atención transforma una acción ordinaria en un ritual significativo. Consejo práctico. Antes de realizar cualquier actividad, toma un momento para establecer una intención clara. Por ejemplo, al limpiar tu espacio, podrías decir: estoy liberando energías viejas para dar lugar a la paz y la claridad. Las relaciones como intercambio energético. Cada interacción que tenemos con los demás es un intercambio de energía. Algunas personas pueden elevar nuestra vibración, mientras que otras, sin intención consciente, pueden drenarla. Por ello, es esencial aprender a establecer límites saludables y rodearnos de personas que apoyen nuestro bienestar emocional y espiritual. En el contexto Zen, se nos invita a practicar la compasión y el desapego. Esto significa que podemos ofrecer apoyo y amor sin permitir que las energías negativas de los demás afecten nuestra paz interior. Por ejemplo, si alguien cercano está atravesando un momento difícil, podemos acompañarlo desde un lugar de comprensión, pero sin absorber su carga emocional. Consejo práctico. Después de una interacción intensa, realiza una breve limpieza energética. Puedes hacerlo visualizando una luz blanca que rodea tu cuerpo, eliminando cualquier vibración no deseada. Esto te ayudará a mantener tu energía equilibrada. El arte de la alimentación consciente. La alimentación no solo nutre nuestro cuerpo físico, sino también nuestro cuerpo energético. En el budismo Zen, se valora profundamente el acto de comer con atención plena. Esto implica elegir alimentos frescos y naturales, prepararlos con gratitud y consumirlos con conciencia, saboreando cada bocado. Los alimentos procesados y cargados de químicos pueden afectar negativamente nuestra energía, mientras que los alimentos cultivados de manera orgánica y con respeto a la tierra aportan vitalidad. Además, la forma en que comemos también influye. Comer apresuradamente o frente a dispositivos electrónicos puede desconectarnos de la experiencia, mientras que comer en silencio y con gratitud fortalece nuestra conexión con el presente. Consejo práctico. Dedica al menos una comida al día a la alimentación consciente. Apaga las distracciones, mastica lentamente y reflexiona sobre el origen de los alimentos y las manos que los trajeron a tu mesa. El impacto de los hábitos tecnológicos en nuestra energía. Vivimos en una era donde la tecnología es parte integral de nuestras vidas. Sin embargo, el uso excesivo o inconsciente de dispositivos electrónicos puede afectar nuestra energía. Las pantallas emiten luz azul, que puede alterar nuestro sueño, y las redes sociales, aunque útiles, a menudo nos exponen a vibraciones negativas. El budismo Zen nos enseña a encontrar equilibrio en todas las cosas. Esto no significa abandonar la tecnología, sino usarla de manera consciente. Por ejemplo, limitar el tiempo frente a las pantallas antes de dormir o seleccionar cuidadosamente el contenido que consumimos puede marcar una gran diferencia en nuestro bienestar. Consejo práctico. Establece un horario libre de tecnología en tu día. Durante este tiempo, desconéctate de dispositivos electrónicos y dedica tu atención a actividades que nutran tu espíritu, como leer, meditar o simplemente disfrutar del silencio. La conexión con la naturaleza como fuente de renovación. La naturaleza es una fuente infinita de energía positiva y equilibrio. En el budismo Zen, se valora profundamente la conexión con el entorno natural, ya que nos recuerda nuestra interdependencia con todas las formas de vida. Pasar tiempo en la naturaleza, ya sea caminando descalzo en la tierra, observando un atardecer o escuchando el canto de los pájaros, puede renovar nuestra energía y aliviar el estrés acumulado.
Además, la naturaleza nos enseña lecciones valiosas de paciencia, resiliencia y fluidez. Al observar el flujo de un río o la firmeza de un árbol, podemos encontrar inspiración para enfrentar nuestros propios desafíos con gracia y determinación. Consejo práctico: reserva al menos 20 minutos al día para conectar con la naturaleza. Si no puedes salir al exterior, coloca plantas en tu hogar o escucha sonidos naturales para recrear esa conexión. El descanso como práctica espiritual. En el mundo acelerado en el que vivimos, el descanso a menudo se ve como un lujo en lugar de una necesidad. Sin embargo, en el budismo zen, el descanso es considerado una práctica espiritual esencial. Dormir lo suficiente y tomar pausas regulares no solo rejuvenece el cuerpo, sino que también permite que la mente se calme y el espíritu se renueve. El sueño es particularmente importante, ya que durante este tiempo el cuerpo realiza procesos vitales de regeneración y limpieza energética. Dormir en un espacio limpio, con una intención clara de descanso, puede mejorar significativamente la calidad de nuestro sueño y, por ende, nuestra energía diaria. Consejo práctico: antes de dormir, realiza un pequeño ritual de relajación, como leer un texto inspirador, meditar o practicar respiraciones profundas. Esto ayudará a preparar tu mente y cuerpo para un descanso reparador. Reflexiones finales. Cultivando una vida energéticamente consciente. Recuerda que cada pequeño paso cuenta. Desde encender una vela con gratitud hasta tomar un momento para respirar profundamente, cada acción que realizas con intención tiene el poder de transformar tu energía y tu vida. Como dice un proverbio zen, el viaje de 1000 millas comienza con un solo paso. Ahora te invito a formar parte activa de esta comunidad de crecimiento y armonía. Suscríbete a nuestro canal para seguir recibiendo enseñanzas valiosas que transformarán tu vida. No olvides darle like a este video si te ha inspirado y compartirlo con aquellos que puedan beneficiarse de este mensaje. En la caja de comentarios, te animo a que dejes una afirmación positiva relacionada con este tema, como: declaro que mi energía fluye en armonía con el universo y me rodeo de vibraciones positivas. Este acto no solo fortalecerá tu intención, sino que también creará una energía colectiva poderosa entre todos los miembros de nuestra comunidad. Finalmente, despido este video con un mensaje lleno de gratitud y esperanza. Que cada enseñanza que compartimos aquí te acerque más a tu esencia y que encuentres en cada día una oportunidad para crecer y conectar con lo más profundo de tu ser. Nos vemos en un próximo video con más reflexiones y herramientas para vivir en paz y abundancia.